Bienvenidos a tu programa Parte de Ti, el programa de egresados de la División de Vinculación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Inicia este recorrido con nosotros lleno de recuerdos y anécdotas de las que tú eres la pieza más importante. Qué gusto que nos acompañe en su programa Parte de Ti, el programa de egresados de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Mi nombre es Raquel Soto y en esta ocasión vamos a entrevistar a Dolores de la Torre. Ella es egresada de la Facultad de Agronomía y ella es ingeniera agrónomo zootecnista. Muchas gracias por acompañarnos, qué bueno que se animó a estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, Raquel. Hoy vamos a comenzar con que nos platique cómo fue o por qué fue que usted se decidió estudiar la carrera de ingeniero agrónomo y estudiarla en la Universidad Autónoma. Bueno, primeramente porque soy egresada de lo que es las preparatorias, entonces adheridas a la universidad, la preparatoria número 1 de Matehuala, San Luis Potosí, y en Matehuala lo único que existía era entonces la normal o el TEC regional, el TEC de Matehuala, y el interés era un poco inclinarte por lo agropecuario. La opción que se había en Matehuala, que se tenía, era una carrera técnica, un CEBETA que existe en Matehuala, en un municipio, en un ejido, de Matehuala. Entonces, bueno, se vio la opción de San Luis Potosí porque era lo más cercano y bueno, y además porque era de la universidad y era un poco más fácil ingresar viniendo de una preparatoria afiliada a la uni. ¿Cómo fue que usted se enteró de esa carrera en específico? En el último semestre de lo que viene siendo, entonces era de 2 años la preparatoria, te dan una orientación sobre las carreras que tiene la universidad y algunas otras instituciones, ¿no? Te van ahí guiando y pues seguramente por ahí escuché agronomía y ya fue la forma en que nos inclinamos por la carrera. Oye, ¿cómo fue usted llegar, de un municipio a llegar a estudiar a la ciudad? Hemos tenido varios casos de muchos compañeros que les toca vivir esa experiencia y cada uno, lo vive de distinta manera. ¿Para usted cómo fue esa parte? Pues fue un poco difícil porque además en el tiempo que yo egresé de la carrera se salía, creo que un poco más chico de edad que lo que se egresa actualmente de las preparatorias, y a los 16 años para uno era como un poco más complicado. Hace 21 años que egresé de la carrera, más los 5 años que te llevas, son 26 años. Y entonces se veía de manera diferente, era un poco más difícil para la gente que veníamos de los municipios. No teníamos mucho apoyo, no conocíamos muchas cuestiones, tal vez de algún apoyo de parte de la uni, o no conocíamos a muchos compañeros con los que nos pudiéramos relacionar, pero bueno, pues finalmente ahí poco a poco lo aprendimos en el camino, ¿no? Irse adaptando. ¿Usted ya conocía la Facultad de Agronomía o cuándo fue la primera vez que ya estuvo ahí? La primera vez que conocí agronomía fue precisamente el primer día de clases. ¿Ah, sí? Así es. ¿Dónde le tocó hacer el examen entonces? Aquí en las instalaciones de la zona universitaria. Ah, ok. En la Facultad de Ciencias Químicas, si mal no recuerdo. ¿Y cómo fue conocerla? ¿Qué impresión le causó? Bueno, lo que comentábamos yo también, de que aparte de que está lejos, pues ¿qué impresión le causó físicamente y también pues el ambiente, todo eso? No, pues normal, porque finalmente vienes en grupito de alguna manera de los municipios para hacer el examen y las instalaciones ya eran grandes, pero mucho menos que actualmente, entonces no se veía tanta sobrepoblación de alumnos. Hasta cierto punto se veía normal, pues ahora creo que ya hay muchas instalaciones y muchos alumnos, entonces pues agronomía lo conocí el primer día de clases. ¿Y cómo se sintió? ¿Cuál fue su impresión de cuando llegó y vio ya lo que iba a ser su escuela? Bien, muy bien, porque además el ambiente de agronomía hace 26 años
era con podríamos hablar, un 80% de población de hombres y un 20% de población de mujeres. Entonces, el ambiente era muy de protección de los compañeros, que la mayoría era hombre hacia uno como mujer, y entonces por ahí había mucho apoyo y nos gustaba, creo que nos gustaba esa parte de compañerismo con los hombres. De hecho, solo iba a preguntar, ¿usted ya sabía que esto iba a ser así o ya cuando entró la tomó por sorpresa, bueno, que así era la población? No, por supuesto que no, ya sabíamos que la mayor parte de la población de los estudiantes de agronomía en esa época era de hombres, la mayor parte, el mayor porcentaje. Oiga, ¿usted se acuerda de qué profesores le tocaron en ese tiempo, quienes dejaron pues algún recuerdo que todavía mantiene hasta la fecha? Sí, claro que sí. Yo recuerdo al ingeniero Manuel Muro. Él nos daba una clase de topografía y era una clase muy didáctica, muy de campo, y además esa clase yo la recuerdo en particular porque originalmente a mí me apanicaba la clase de topografía, tal vez en los primeros semestres, y cuando le damos continuidad con el ingeniero Muro, nos la hizo ver como mucho más sencilla, pues, o sea, más atractiva. Y él es uno de los profesores que recuerdo. Y bueno, algunos otros tal vez como el profesor de suelos también, el ingeniero José Luis Lara Mireles, y es lo que recuerdo ahorita hasta el momento. Oiga, y de las materias que llevaba, ¿de cuáles se acuerda tal vez que fueron las que más le gustaron o las que no? O probablemente las que siente que más le han servido ya en su desarrollo profesional. Las que más nos han servido, topografía, la materia de riego y drenaje, además había algunas otras materias que nos gustaban, como, bueno, a los zootecnistas, como lo que era anatomía, tal vez algunas específicas que era ganado vacuno, ganado porcino, pero las que a mí en lo particular me han servido ha sido legislación agraria y las que te comentaba. Nos saltamos una pregunta, y esta era que usted me describiera así de manera muy general a qué se dedica un ingeniero agrónomo zootecnista, ¿qué hace? Mira, básicamente relaciona lo que viene siendo la parte agraria y la parte pecuaria. Relaciona el trabajo tanto con la parte de lo que viene siendo la alimentación del ganado, y también trabajas propiamente con ganado y con producción en campo. Eso se dedica. Oiga, ¿ustedes tenían que hacer algún tipo de materias prácticas ahí, o cómo funcionaba esa parte? Porque son carreras que normalmente hacen pues como cosas así en vivo. Prácticas en campo. Ajá. Sí, haces prácticas en campo. Yo recuerdo que algunos sábados los dedicábamos a irnos a algunos ranchos, tal vez con algún convenio con los profesores o bien con la escuela de agronomía, porque entonces era escuela, actualmente ya es facultad, y las prácticas las hacíamos en campo, en los ranchos, sobre todo para la gente que somos zootecnistas en los ranchos ganaderos. Y ahí te vas a hacer prácticas de inseminación, de vacunación y algún otro manejo con ganado vacuno sobre todo. Ok. Oiga, ¿qué me puede contar de sus compañeros?
quiénes eran, qué hacían para divertirse, si sigue habiendo algunos actualmente también. Y sobre todo eso que comentábamos, que al ser una escuela pues lejana, como algunas otras, la convivencia pues se vuelve diferente tal vez a las que están todas juntas. En su caso, ¿cómo fue esa parte? Era muy divertida porque sí, efectivamente, precisamente por el hecho de que estoy alejada de la ciudad, pues tienes que tener muy buena convivencia con los compañeros, ¿no? Fue buena, fue muy bonita, además de todo. Las actividades que realizas en la universidad, en la Escuela de Agronomía, ahora facultad, no te permite el ir y venir, por lo tanto convives casi la mayor parte del día con los compañeros. Actualmente sí hay algún contacto con algunos compañeros todavía agrónomos. Las generaciones no eran muy amplias en población. Por lo tanto, no es tan difícil recordarlos, pues. Ah, ok. ¿Y qué hacían en su tiempo libre estando allá, no sé, en horas que tuvieran? ¿Qué hacían? Es como la escuela es tan grande y tienes tantos espacios, pues te pones a jugar. Había para jugar voleibol, había para acostarte ahí en los césped, en los jardines de la escuela. Y una cafetería que se tiene en la facultad, y entonces era muy acogedor irse ahí a platicar, y era básicamente lo que se hacía. ¿En qué horario normalmente le tocaba ir a usted? Los primeros semestres íbamos si mal no recuerdo, salíamos a las 7 de aquí de San Luis Potosí. Era un horario aproximadamente de 7:40 a 2 de la tarde. Y pasando lo que era el tronco común, el horario cambiaba de las 2 de la tarde a las 8 de la noche aproximadamente. Okay. Ese fue nuestro horario. Partiendo Plaza. Talentos universitarios. José Cruz Escamilla Casas es ingeniero geólogo por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Cuenta con un doctorado y un postdoctorado por la Universidad de New Hampshire en Ciencias de la Tierra. Ha laborado en Petróleos Mexicanos, en la Superintendencia de Exploración de Zonas Sures, como geólogo auxiliar suplente, en la Gerencia de Explotación Región Sur y como geólogo especialista clase A y clase B. Ha colaborado en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí como profesor investigador de tiempo completo y en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en el Centro de Investigaciones de Ciencias de la Tierra como profesor investigador titular. Cuenta con la distinción CONACYT como becario en el extranjero y es miembro de la Sociedad Geológica de América a la fecha. Esta fue la semblanza de José Cruz Escamilla Casas, talento universitario. Ya rumbo a los últimos semestres, normalmente en todas las carreras nos tocan hacer prácticas o servicio profesional. En su caso, ¿sí fue así? ¿Dónde le tocó hacerlo? ¿Cómo fue? El servicio social, que es el obligatorio para liberarte tu documentación, para nosotros yo lo realicé en particular en la posta de la zootecnia en la Escuela de Agronomía. Y trabajábamos propiamente con lo que eran los ovinos, con borregos, trabajábamos con ganado porcino y haciendo algunas labores de mantenimiento en los corrales de las vacas. Eso fue lo que nosotros las actividades que nos tocaba ahí realizar con nuestro asesor. ¿Cómo fue este primer encuentro, de alguna manera ya pues más directo a su profesión, ya con este conocimiento de cómo se realizan las cosas y enfrentarse ya a hacer esto, ya hacerlo, pues ejecutarlo, pues? ¿Cómo se sentía usted, cómo se sentían sus compañeros? Mira, la verdad es que creo que los que estábamos ahí ya al final de la carrera, sobre todo ya cuando empiezas a realizar tu servicio social, en los últimos años de la carrera, pues tal vez ya estábamos ahí porque realmente nos gustaba, ¿no?, lo que estábamos aprendiendo. Y además los maestros
pues nos iban llevando. Entonces era atractivo para nosotros, bueno, en particular para mí era atractivo ir haciendo las actividades que, pues ya que te van a corresponder ya en el ámbito laboral muchas veces. ¿Cómo fue dejar de ser estudiante? Ya terminar la escuela y comenzar a ser una profesionista. ¿A qué se dedicó? ¿Qué pasó con usted? Bueno, de entrada me involucré con la parte laboral unos pocos meses antes de terminar la carrera. Ajá. Y eso fue muy bueno porque te vas adentrando poco a poco. La transición, ¿no? Así es, a lo que ya va a ser tu desempeño como profesionista, ¿sí? Ya dejar esa parte de estudiante. Y fue realmente sí hubo conexión entre la carrera y lo que yo desempeñé como primer trabajo, que fue directamente con unidades agrícolas industriales de la mujer. Recuerdo que sí se llamaban estos primeros grupos con los que yo trabajé directamente en campo. Y de esa manera fue como nos fuimos involucrando en la cuestión laboral. Así se fue adentrando. Después de eso, ¿qué pasó? ¿En qué más lugares ha trabajado? ¿Qué funciones ha desempeñado en su vida profesional? He estado como precisamente lo que te hablaba hace un momento. ¿Eso dónde era o cómo funcionaba? Estuve trabajando en una institución que es Sedesol. Ah, ok. Posteriormente siempre he trabajado en la parte federal, pues. Sector público. En el sector público, y posteriormente estuve en otra institución en lo que se ve la legislación agraria, que es muy interesante, y ya ahí estuve algunos años como visitador agrario. Y ¿qué es un visitador agrario? Un visitador agrario es el que asesora a los núcleos agrarios, llámese ejidos, comunidades pues en este caso del Estado, y llevábamos esa parte de la legislación agraria, apoyarlos en todo lo que es la ley agraria, y eso fue uno de los trabajos que tuve y que desempeñé. ¿Y a qué se dedica actualmente? Actualmente estoy en el ramo forestal. Estamos ahí desempeñándonos en el cuidado del medio ambiente y recursos naturales, forestales. Toda esa área. ¿Qué le diría usted, después de toda su experiencia que me ha contado, a alguien que hoy le dijera que quiere estudiar la misma carrera que usted estudia? Pues que es muy interesante, y que finalmente mucho de lo que aprendes lo vas a aprender afuera también, pero que si llevas buenas bases y si cuando eres estudiante preguntas todo aquello que te interese a tus profesores, pues seguramente se te va a hacer mucho más sencillo el día que salgas al campo laboral. ¿Qué siente usted que también con toda esta experiencia que me ha contado, que es tal vez como el reto, la dificultad más grande para su profesional que usted se ha tenido que enfrentar, pues ya sea como a nivel local en la ciudad o a nivel nacional, o como usted ha podido percibir que es como la dificultad más importante? Pues realmente no le veo mucha dificultad, Creo que cada uno de nosotros, ya sea hombre, mujer, que creo que ya actualmente ya no tiene mucho que ver de qué el género seas. Si te gusta lo que haces, realmente no se te va a complicar mucho la cuestión de tu trabajo que estés realizando. Entonces solamente es cuestión de ponerle ganas y empeño, y todo lo demás va a venir muy fácil. Oye, ya por último, normalmente concluimos con 2 preguntas, y la primera es, ¿qué siente usted que le ha dejado la Universidad Autónoma en su vida profesional o en su vida personal? Me ha dejado en la parte profesional mucho aprendizaje. Finalmente es el alma mater, ¿no?, de cada uno de los egresados de la Universidad
de San Luis Potosí. Me ha dejado experiencias positivas y de enseñanza, no podríamos hablar de cuestiones negativas. Todo lo que hemos aprendido desde que ingresas a la universidad hasta que empiezas a ejercer tu profesión son cosas de aprendizaje y cosas buenas. Y la última pregunta es, ¿qué siente usted que le ha dejado la universidad a través de su experiencia o de su trabajo? O tal vez que le gustaría dejarle algún día más adelante. Me gustaría dejarle las experiencias que hemos aprendido a lo largo del camino, pocas o muchas, tal vez irlas compartiendo con los chicos nuevos que ingresan año con año a la universidad y que en algunos momentos nos ha tocado compartir, de hecho, con estos compañeros que de algún campus de la universidad hemos platicado y eso es lo que le dejamos, o sea, la experiencia que tú vas viviendo actualmente la compartes y ya ellos pues les tocará en su momento desarrollarla, ¿no? Uh-huh. Pues agradezco mucho que haya estado aquí con nosotros y bueno, se haya animado a compartir toda esta experiencia que nos ha contado. Muchas gracias a ti, Raquel. Y muchas gracias a ustedes que nos sintonizaron una vez más en otra entrevista a otro egresado de la universidad. Los esperamos la próxima semana con una entrevista más. Mi nombre es Raquel Soto, hasta luego. Esto fue Parte de Ti. Te agradecemos el habernos sintonizado y te invitamos a que nos acompañes en nuestra próxima emisión, donde tu participación es la parte más importante en este recorrido.